Operativo de las Fuerzas de Seguridad en Huehuetenango concluye con al menos un presunto narcotraficante detenido y un policía muerto en balacera contra los delincuentes. Corte de Constitucionalidad debe definir amparo que busca dejar en firme un contrato para abastecer de combustible a las naves en el Aeropuerto Internacional Aurora. El retraso en la entrega de finiquitos y la crisis política nacional, los principales factores que incidieron en la baja inscripción de candidatos en el actual proceso electoral. Sindicalistas de salud y campesinos protestan con el cierre de carreteras en los departamentos. Y en noticias del mundo, la guerrilla colombiana de las FARC ordenará un nuevo cese el fuego unilateral de un mes. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatevisión con nuestro jefe de redacción, William Poroj. Buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guatevisión para hoy miércoles 8 de julio de 2015. Vamos a iniciar de inmediato con la información nacional, haciendo un enlace hasta el Tribunal Supremo Electoral. Allí se encuentra mi compañera Carolina Leverón, que ahora nos reporta y nos da detalles del por qué la entrega de los finiquitos, el retraso en la entrega de estos y la crisis política que vive Guatemala fueron los factores que incidieron este año en una reducción sensible del número de inscripción de candidatos a cargos de elección popular. Carolina, buenas tardes, bienvenida a este set. Adelante con el informe. Gracias, William. Buenas tardes. Efectivamente, para ayer, cuando se cerró el cierre de inscripción de candidatos a cargos de elección popular, se recibieron 3,000 expedientes de aspirantes a los diferentes cargos de elección, sin que se pudieran presentar 500 expedientes durante la tarde que se generaron. Ingresaron al menos 800 y 500 de estos no pudieron presentarse, por lo tanto no podrían participar para la inscripción de las próximas elecciones. Esto de alguna manera podría disminuir el número de candidatos que se postularán. Ya se mencionan de 30,000 candidatos para estas elecciones, cuando se esperaba que participaran al menos 40,000. El Tribunal Supremo Electoral y algunos analistas ven ya algunos factores que pudieron incidir en esta baja, como lo es la actual crisis política y la presión social que obligó a algunos partidos políticos a ser más cuidadosos en la postulación de sus candidatos, y también otra repercusión pudo haber sido la lentitud de la entrega de los finiquitos. Lo que sí asegura los magistrados del Tribunal Supremo Electoral es que esta disminución no afectará en la intención de los guatemaltecos de participar y elegir algún candidato dentro del abanico de opciones que tendrán. Pero hay que tomar en cuenta que posteriormente a el cierre de la recepción de expedientes, el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral pasa a una evaluación de cada uno de los expedientes para aceptar las candidaturas. De momento se han aceptado cerca de 12,000 candidaturas, existen inscritos ya 12,000 candidatos listos para participar, pero hay que tomar en cuenta que algunos de ellos han tenido algunas dificultades, como a quienes les entregaron el finiquito por orden judicial y que finalmente a través de amparo se revocó el finiquito, por lo que el registro de ciudadanos tendrá que evaluar en casos específicos como el de la diputada Julia Maldonado del Partido Líder y del candidato alcalde de Villanueva, Salvador Gándara. De momento esta es la información que surge. Ahora también se preparan con la posible judicialización de algunas de estas inscripciones que se den, que estaría afectando finalmente en la impresión de las papeletas, que para la directora electoral debe iniciarse entre la primera y segunda semana de agosto. No sé si tienes alguna duda, William, en el estudio. De estos candidatos que han sido señalados y que fueron inscritos o que solicitaron la inscripción en el registro de ciudadanos, ¿se ha comentado de algún plazo en específico en el que se pudiera definir la situación de estas personas que han sido señaladas de diversos delitos, para conocer si optan o no a estar inscritos oficialmente en este proceso electoral?
Pues sí, William, los plazos se agotan durante este proceso donde ya todo está plenamente calendarizado, que como lo es en la impresión de las papeletas. Ya bien lo mencionaba la directora electoral, la impresión debe darse mínimo hasta la segunda semana de agosto y no se tiene el tiempo suficiente para esperar que las Cortes, que finalmente son la próxima instancia que continúan si se rechazan las candidaturas en el tribunal, den una resolución. Hay que recordar que en el proceso electoral anterior, hace 4 años, algunas inscripciones que quedaron pendientes provocaron que se repitieran elecciones, como en el caso de Nevas Quiché, en donde un candidato no pudo ser inscrito y esa razón hizo que el tribunal volviera a repetir las elecciones. Este es el riesgo de que se inicie con la judicialización de estas candidaturas que de alguna forma se dilucidarán en las Cortes del país. Muy bien, Carolina, gracias por este informe. Entonces, allá desde el Tribunal Supremo Electoral estaremos pendientes a las 6 y a las 9 de la noche con más noticias, más información, como siempre, Canal Guatevisión llevando los últimos acontecimientos de lo que ocurre en este proceso electoral de cara al 6 de septiembre, cuando se realice la elección general. Vamos a otras noticias, ya que la Corte de Constitucionalidad debe definir un amparo que busca dejar en firme un contrato en el Aeropuerto Internacional Aurora para proveer de combustible a los aviones que empresas abastecedoras señalan de contrato anómalo. Verónica, adelante. Encuentro en la Corte de Constitucionalidad, donde esta mañana se realizó una vista pública debido a que Aeronáutica Civil interpuso un amparo. Esto derivado a que una sala de apelaciones dejó en suspenso un contrato de proveedor de gasolina para el aeropuerto, en el que pretendía abastecer a los aviones por 15 años. Mientras que la parte contraria indica que este contrato es lesivo para el Estado. ¿Qué contrato es? Es uno de los famosos contratos que fueron cuestionados públicamente desde este año, que suscribió el interventor de la Aeronáutica Civil, denominado un contrato de arrendamiento, una exclusividad que se le dio a una sola empresa para que fuera la única que pudiera proveer los servicios de almacenamiento y abastecimiento de combustible en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Precisamente la razón por la cual Chevron planteó el amparo y por la cual Puma apoya esa acción de amparo es porque con ese contrato se violó el procedimiento, o no se siguió el procedimiento previsto en la Ley de Contrataciones del Estado, que debe seguirse para una concesión pública, que inicia desde una invitación que debe de publicarse en el portal Guatecompras, darse 40 días para que se presenten las ofertas y luego concluye con un contrato que tiene que ser aprobado por el Congreso de la República. Ese procedimiento no se siguió y por lo tanto no solo se violó la Ley de Contrataciones del Estado, sino además se violaron los compromisos que adquirió Guatemala bajo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y bajo el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, que establecen la obligación de la publicidad de estos eventos por un lado y por otro lado del plazo de 40 días. Otra violación que se hizo ver es que a través de ese contrato disfrazado de arrendamiento o denominado de arrendamiento, lo que se hizo fue otorgarse una exclusividad para el suministro de combustibles, lo cual está prohibido por la Constitución Política de la República. Se dio únicamente 8 días hábiles para presentar ofertas en una oferta tan importante, una invitación tan importante como era construir la única terminal de combustibles en el aeropuerto de La Aurora para poderla operar durante 15 años. 8 días hábiles y se hace bajo condiciones que fueron expresamente diseñadas para favorecer a una sola empresa. Eso es la anomalía. Cabe resaltar que el contrato fue dejado en suspenso por la Sala de Apelaciones en los primeros días de junio. Otro de los puntos es que Aeronáutica Civil no se presentó a la vista pública, por lo que la Corte de Constitucionalidad deberá resolver en los próximos 20 días, según indica la ley, el cual podrá ser aplazado si los magistrados así lo consideran. Por unas elecciones en paz, Verónica Orantes y Juan Carlos Pérez. Y la Fiscalía de Narcoactividad efectúa allanamientos hoy en Jacaltenango y la Democracia Huehuetenango en busca de drogas y armamento. Sin embargo, un enfrentamiento a balazos en una de las acciones terminó con la muerte de un policía. Cuando la Policía Nacional Civil rodeaba el inmueble en Jacaltenango, desconocidos dispararon y resultó herido el agente Ever Samuel Castro Orozco, de 31 años, originario del Tumbador San Marcos. El policía fue trasladado al hospital de Huehuetenango, donde falleció. Ellos se encontraban realizando un allanamiento en el municipio de Jacaltenango. Cuando ellos estaban
rodeando el inmueble donde se iba a realizar el allanamiento, pues les dispararon con arma de fuego. Tenía una herida al lado derecho del pómulo altura superior, posiblemente de arma de fuego. También una herida en el cráneo, 2 heridas en la pierna derecha, posiblemente de arma de fuego. En otro allanamiento en un inmueble de La Democracia, donde también se buscaban drogas y armamento, fue detenido José Cardona Ortiz. La persona detenida me indicaron que se llama José Cardona Ortiz, pero hay un auxiliar fiscal que está a cargo del procedimiento, que él es el que está ahorita viendo este caso. Por unas elecciones en paz, Noticiero Guatevisión. Y estas son las llegadas y son las imágenes de la llegada a la torre de tribunales de los 3 supuestos narcotraficantes identificados como Eli Salvador García, Wilson Napoleón del Valle y José Cardona Ortiz, alias El Soldado. Ellos fueron capturados, como vimos anteriormente, en Huehuetenango en diferentes operativos y se presume que forman parte de una estructura criminal y de narcotráfico y ahora están en la torre de tribunales para escuchar los motivos de su detención. Detenemos las noticias nacionales. Alejandra Martínez está con nosotros y luego de la pausa conocemos qué ocurre en el mundo. Compañera, buenas tardes. Gracias, William. Buenas tardes. En unos instantes conoceremos el nuevo anuncio proporcionado por la guerrilla de las FARC en Colombia. Con esto y mucho más, volvemos.